Con el INTA, la situación que se ha planteado a partir de un recurso judicial presentado por la ATE en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ha permitido que, entre otras cosas, se retrotraiga una medida por demás escandalosa, además propuesta y promovida por el actual ministro de Economía. Bueno, pero Julieta, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto enorme charlar contigo. Alicia Rivas, Miguel Riquelme aquí. ¿Cómo están ahí en el piso? ¿Qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, comencemos a contar un poco la situación desde el principio, ¿no? Estábamos viviendo todos aquella situación de debate en el Parlamento y eso sí que viene a la madrugada, entre gallos y medianoche, como decía la abuela, al ministro Caputo se le ocurre firmar una disposición que dejaba sin trabajo a 3 centenares de personas dentro del INTA, ¿no? Sí, exacto, te venía escuchando y es eso, es el vértigo que sentimos, ¿no? Todos los trabajadores y trabajadoras del INTA esa tarde, esa noche en la que veníamos festejando por un rechazo contundente del Senado ante ese decreto, ¿no? Que disolvía organismos y destruía otros como el nuestro, como el INTA, y al rato, a la hora y media, había una notificación por parte del ministro Caputo que, bueno, que a pesar de eso, nos había notificado con una lista de disponibilidad a 286 trabajadores, teniendo en cuenta también que la noche anterior la justicia había fallado favorablemente, ¿no? Pidiendo que se ejecutaran, que se llevaran adelante despidos, pases a disponibilidad, traslados. Bueno, porque con este decreto, para hacer un raconto, ¿no? Porque como es un piso muy movedizo el que estamos viviendo, es una crisis institucional que esperamos que se restablezca pronto, porque así como los escucho, ¿no? De todo este tiempo, de tantas noticias, bueno, para nosotros también hay que hacer un repaso, porque venimos de un decreto con el último día de las que le quedaba de facultades delegadas al presidente. Bueno, sacó este decreto 462. Ahí es cuando elevamos una acción judicial, ¿sí? Un recurso de amparo, junto con el otro gremio, ATE, y con APINTA, del otro gremio del INTA. Ahí falló la justicia favorablemente, ¿sí? A pesar de eso y del rechazo, ¿no? Que hace el Congreso, tanto diputados como senadores, a ese decreto, o sea que el Poder Judicial y el Legislativo estaban defendiendo al INTA y a sus trabajadores. A pesar de eso, bueno, tuvimos en nuestras casillas de correo la notificación de la lista de disponibilidad, que, bueno, por supuesto que esa misma noche los equipos jurídicos se pusieron a ampliar, ¿no? Esa cautelar que había salido favorable para nosotros y nosotras, y bueno, se los intimaba el Ejecutivo, ¿no? Con una suma, ya estábamos hablando de una multa, ¿no? Que nuevamente se expresaba acá el juzgado de San Martín, de acá de Buenos Aires. Bueno, con una multa de 10 millones de pesos, ¿no? Ahí ya estábamos hablando de otro escenario, que bueno, que se iba agrandando porque no estaban acatando el fallo de la justicia inicial. Y finalmente, bueno, la semana anterior estuvimos los trabajadores acá en la ciudad de Buenos Aires exigiéndole al presidente del INTA, ¿no? Lo íbamos a buscar a su despacho, a su oficina, exigiéndoles que acataran el fallo y que finalmente el Ministerio de Economía también nos notifique que dejaba sin efecto esa lista, ¿no? Para llevar tranquilidad a los casi 300 trabajadores que teníamos esa notificación. Insistimos y fue también mucho trabajo que le pusimos para que esto pudiera suceder, así que esto hay que ponerlo en valor porque hubo una presión también de los trabajadores que finalmente el Ministerio de Economía, el jueves nos notificó de la misma manera que había notificado la lista que acataban el fallo y que no estábamos en disponibilidad. Así que, bueno, es todo bajo presión, ¿no? Sí. Nuestro trabajo viene siendo, además de trabajar en el organismo, tenemos que atravesar estas situaciones, ¿no? Entre los despidos, esos telegramas estaban también inclusive trabajadores con tutela sindical, ¿no? Claro. Exacto, sí, como yo. Todos los delegados y delegadas estábamos ahí adentro. Los que eran de áreas, de muchas áreas que iban a ser trasladadas a la órbita del Ministerio de Economía directamente, porque ese decreto inicial lo que hacía era quitarnos la autarquía y hacernos depender directamente de la Secretaría de Agricultura, dependiente de Economía. Bueno,
todas esas áreas de lo que es la administración central, ¿no? La parte de personal, de sistemas, de comunicación, también muchas áreas de agricultura familiar, lo que es el IPAF, sí. los IPAF. Bueno, esas áreas puntualmente son las que conformaban los 286 trabajadores, y todos los delegados conformados en esas áreas estábamos en esa lista y estamos exceptuados, ¿no? Estamos exentos de pasada disponibilidad, así que es una lista que además de ilegal estaba irregularmente elaborada, ¿sí? Estaba mal hecha, además de que era ilegal, no tenía mucho asidero, digo, por algún lado o por otro eso se iba a caer. Ahora, ¿cómo es un desgaste, ¿no? ¿Cómo interpretan eso? Porque realmente nosotros aquí en esta radio hemos hablado con la gente también del INTI, de la Biblioteca Nacional, con mucha gente, y en todos los casos aparece como patrón esto, ¿no? Una especie de gesto chapucero, prepotente, sin asidero jurídico. Si pasa, pasa. Si pasa, eso. Bueno, es la improvisación con la que se manejan, ¿no? Es brutalidad y también ignorar cómo se maneja el Estado. También es una manera de generar un éxodo del organismo. Cuando ven que, por ejemplo, en organismos como el INTA es difícil elevar lista de despidos, bueno, tienen otras maneras, ¿no?, de ahogar al personal. Estas son maneras de ejecutar éxodos que no se recalme el personal, por supuesto, no ingresan, entonces hacen que se vaya el personal, amenazando, también, están proponiendo otro retiro voluntario, que es también para nosotros es un despido encubierto, ¿no? Todos estos mecanismos de vaciamiento que están haciendo. Entonces, para nosotros, hacia adentro es un mensaje de hastío, ¿no? Para los trabajadores, que trabajar en estas condiciones es muy... es hostil, es muy violento, ¿no? Trabajar en estas condiciones, sabiendo que tenés una amenaza permanente de despidos y que finalmente nos vimos en una lista. Y también un mensaje ese mismo día, también podemos decir que fue un mensaje al Parlamento, porque a la hora y media, a pesar de que senadores, luego de que también lo hiciera diputados, rechazó, hubo un movimiento en el Congreso de la Nación, y también puede haber sido un mensaje hacia allá, ¿no? Porque estábamos festejando este rechazo, y de verdad que era a las 6 más o menos aproximadamente votado el Senado, y a las 7:30 de la tarde, una hora y media después, estaba firmando esto. Y un mensaje al poder Judicial también, porque decías vos, hubo un fallo prohibiendo que se avance con los despidos. Y Julieta, ¿y cómo es el día a día en donde vos estás trabajando con tus compañeros y compañeras de trabajo? ¿Cómo es ese día a día? Es muy difícil ese día a día. Mira, hace un año más o menos que se recrudeció mucho la resistencia que venimos dando, ¿no? Porque todavía no hay un despido en el INTA, y el otro costado es que me preguntás, ¿no? Bueno, la resistencia la ponemos en valor, hemos trabajado mucho, luchado mucho para esto, pero ¿qué pasa en el día a día? Bueno, es un escenario muy angustiante, los compañeros hay que contener, ¿no? Todo el tiempo uno contiene al otro, en el medio de este estado hay que seguir trabajando, en el medio de este estado, en el día a día, no hay directores, no hay directoras, no hay coordinadores, hay puestos gente que se han tenido que retirar o las han tenido que retirar, y quedan esos puestos hasta que se restablezca la institucionalidad. Claro. Están vacantes. Entonces, lo que es el recorrido de firmas, cosas tan cotidianas, ¿no? De un certificado por enfermedad, por retiro de, un acto de colegio, el día a día, también está perjudicado por esta crisis que estamos atravesando al interior, ¿no? Julieta, también está esto que vos lo comentabas un poco al pasar hace un rato. Las primeras medidas fueron desestructurar el funcionamiento del INTA, el sistema regional de funcionamiento, desarmaron los directorios, desarmaron las áreas de extensión. Realmente era un ataque muy duro ese. Es un ataque muy duro.
Sí, el interrogante que tenemos hoy es, bueno, ¿cómo volvemos a hacer el INTA con nuestra autarquía? ¿De qué modo volvemos? ¿De qué modo va a volver el Consejo Directivo? Porque este decreto lo minimizaba, le bajaba el precio, no le daba entidad, ¿no? Antes, bueno, ese decreto era el poder decisor del INTA. Bien, ahora con ese decreto caído podemos entender que vuelve este Consejo Directivo a tener ese papel, ese rol que ha tenido durante 70 años en el INTA. Y bueno, es un interrogante, ¿no? Porque es la mesa de enlace. Entonces, queremos saber cómo... Porque antes de este decreto, que sucediera todo este cimbronazo, ¿no? Bueno, el Poder Ejecutivo estaba interviniendo el organismo a través del Consejo Directivo. Entonces, las alertas las tenemos muy atentas, muy arriba, porque hay que ver cómo seguimos, porque no es que estábamos en un escenario amable tampoco antes. O sea, el modelo que tiene es el modelo de achique, el modelo de un Estado pequeño, de vaciar no solo los organismos del Estado, vaciar el sistema científico-tecnológico, vaciar la investigación soberana. Entonces, en esa planificación que tienen, bueno, entonces el INTA, ¿cómo se ubica en este nuevo escenario? Seguramente vamos a seguir conversando e indagando en esa pregunta que dejás, además, ¿no? Porque es la pregunta para todos los organismos que han sido y que están siendo atacados por el Estado, por el gobierno de Milei, digamos, ¿no? Una cortita más nada más. En lo cotidiano, como te preguntaba hoy Alicia, está también lo de la asamblea permanente, estar discutiendo permanentemente, digamos, no perder la atención de alguna manera. Estamos en asamblea todos los días, es realmente permanente, porque además estos días pasaron muchas cosas distintas, que un día acataban la justicia, otro día no, entonces eso es una charla permanente con los compañeros, porque hay que actualizar todos los días la información y además no solo compartir información, contenernos, sino que también hay acciones a seguir, como la semana pasada, todos los días insistiéndole al presidente del organismo, bueno, que pueda ubicarse en el rol que tiene, con la responsabilidad que se le asigna y que establezca los canales para que esta lista de disponibilidades aparezca. Así que cosas que hacer tenemos y las discutimos permanentemente. Te mandamos un abrazo enorme, Julieta. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Julieta Boedo, entonces, representante de ATE en el INTA. Y bueno, comenzamos esta conversación a partir de la decisión tomada por el ministro de Economía y rubricada en la madrugada